Voy a grabar, voy a tratar de explicar lo que pueda. ¿Ya? Voy a tratar de acercarme acá para poder grabar y que quede grabado porque no han podido venir todos a esta hora. ¿Listo? Les preguntaba qué es el suelo. Me decían allí es todo material suelto, capaz de albergar vida, ¿no? ¿Alguna otra definición de suelo, jóvenes? ¿Saben qué es el suelo? Una formación natural de la fruta madre. Pero qué, Con los años forma así un suelo joven hasta que, no sé cómo dice mi compañera, capaz de tener vida. ya está perfecto. ¿Han entendido lo que dijo Álvaro? No han entendido nada. Imaginen que esto es la misma piel. Era una roca. Era una roca. Pero al pasar de los años, de miles, de millones de años, esta roca, con la acción de la lluvia, comenzó a generar un plan. ¿Qué pasa aquí con un mes de lluvia en invierno? ¿Qué pasa? ¿Se han fijado? ¿Cómo quedan las paredes con un mes de llovizna, de un mes de surazo en las paredes de las casas? ¿Qué pasa? Tiene humedad y ¿de qué color se ponen? Verde. ¿Por qué? Porque aparece musgo, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer seres vivos vegetales. Y son tan chiquititos que no le hacen nada a las casas y no le harían nada a la roca. Pero esos seres pequeñitos se mueren y van creciendo vegetales más grandes, con raíces más grandes. Esas raíces van penetrando de a poco y con la acción de la lluvia también van rompiendo la piedra y la van pulverizando. Lo que era una roca gigante, la capa externa se va rompiendo y se va soltando, como dijo su compañera. ¿Listo? Se va volviendo en material de una granulometría más pequeña, es decir, se va volviendo más finito. Primero rocas de un tamaño grande, luego grava, piedras más chiquititas, luego arena, ¿ya? Y eso con millones de años de ese proceso. Y además la materia vegetal que muere es esos musgos o plantas o arbustos, árboles, todas esas plantas que morían, los animales que comenzaron a comer esa vegetación también morían sobre la faz de la tierra, se descomponían y quedaba su materia orgánica residual ahí sobre la superficie de la tierra, lo que mezclado dio al lugar a formar el suelo. ¿Qué es el suelo? Es una capa delgadita comparado con el diámetro de la Tierra. Es una capa finísima que está alrededor de toda la superficie de la Tierra, excepto sobre los océanos, ¿no? Allá. Pero en el resto está la roca todavía, y en la superficie de esa roca hay esa capa delgadita que está entre 40, 60, 80 centímetros, que es de material suelto, donde están mezclados minerales, roca, las rocas contenían minerales, sales, nutrientes, y además están mezclados con materia orgánica residual de los seres vivos que han muerto. ¿Listo? Miren acá, mientras más abajo vemos, se observa que ahí está la corteza terrestre, esa roca. La roca, pero por la acción de los años, las raíces, el agua infiltrándose, la ha ido rompiendo de a poco, y mientras más pasado el tiempo, la superficie se volvía más cerquita. Acá observamos rocas más pequeñas, rocas más finas, mezcladas con otros materiales, y ahí estaban las raíces rompiendo esa roca. ¿Qué es el suelo entonces? Esa capita que rodea toda la superficie y que recubre toda la superficie del planeta, donde se puede cultivar. Es el material donde se puede cultivar. Ya. Entonces, el suelo es un cuerpo natural que constituye esa capa superficial o superior de la Tierra, de nuestro planeta,
que recubre a la corteza terrestre, recubre esa gran roca, ese gran manto rocoso de la tierra y sirve de soporte para el crecimiento del planta, que es apto para el cultivo de plantas. ¿Listo? Del suelo es de donde las plantas obtienen sus nutrientes. A través de las raíces absorben los nutrientes que están contenidos en el suelo, que están pulverizados, ¿cierto? Y son fáciles de disolverse en el agua y ser succionados por las raíces de las plantas. El suelo es una mezcla de muchos productos. Es mezcla de la desintegración y la descomposición de materiales minerales, es decir, de rocas, una roca que estaba compuesta o que tenía partes de hierro, de oro, de magnesio, de muchos minerales, ha sido triturada por el paso de los años y queda ahí mezclada en el suelo, pero no solo esas rocas, sino también la materia orgánica que les he dicho que se ha ido descomponiendo con los años. Acá tenemos la roca y cómo se ha ido rompiendo a través de los miles y millones de años y ha ido formando esa capa superficial, como les digo, de entre 40, 60 o 80 centímetros de profundidad, que es el suelo. Ya esa materia es suelo. Es suelta porque no está fija, no es una sola, no es una roca. ¿Ya? ¿Cómo se ha ido rompiendo? Porque han ido apareciendo líquenes, musgos, es decir, organismos vegetales unicelulares o pluricelulares que todavía no eran plantas. Esa capita verde que vemos en invierno en los brazos son mohos, ¿no? Son musgos. Entonces son tan chiquitos que al ir muriendo fueron depositándose ahí como materia orgánica y después ya pudieron crecer plantas un poco más grandes, con raíces más grandes y fueron rompiendo la superficie de la tierra, miren, sus raíces y la lluvia fueron rompiendo la roca y ya cuando había plantas más grandes las raíces las rompían con mayor facilidad. ¿Listo? Cuando se descompone la materia orgánica y mezclada con el suelo, se forma el humus, que es la tierra vegetal, la que contiene mucha materia orgánica. Materia orgánica se dice que es CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que sirve para la alimentación de los seres vivos y para el desarrollo de la vida. ¿Listo? Las características del suelo es que tiene algunas propiedades, como por ejemplo la textura del suelo, donde la textura, cuando uno la toca, se da cuenta de más o menos qué composición tiene, es decir, porcentajes de arena, de limo o arcilla. Eh, Entre estas, la arena está conformada por pequeños pedazos de cuarzo, de silicio, y algunos otros elementos que tienen nutrientes para las plantas. ¿Ya? Pero la arena es conocida por ser una partícula del suelo con mayor tamaño y grosor. Ustedes no sé si han visto si hay arena y raspan los vidrios, ¿qué pasa? Si frotan con arena los vidrios, ¿qué pasa? Si le cargan arena a una máquina y con una manguera sopletean sobre algo, ¿qué pasa? ¿Saben cómo se limpian las estatuas? Los monumentos de cielo. Se hace un pulido abrasivo físico con arena. Se les da una sopletadura y esas son roquitas chiquititas que van raspando y le sacan brillo. ¿Ya? Entonces, son partículas del suelo con mayor tamaño y grosor y el agua puede pasar a través de la arena con mayor facilidad que otros suelos. ¿Ya? Esto ocurre en los desiertos. El agua que llega al desierto se infiltra rápidamente, no queda detenida en la arena. Después está el limo, que es una mezcla de piedras de cuarzo con varios minerales también, y las partículas de limo están en el suelo que son más pequeñas que la arena, son más finitas. No son como granitos o piedritas finitas como la arena, son más finitos todavía. Eh, Son más pequeños que la arena, pero un poco más grandes que la arcilla. La arcilla es mucho más fina todavía que el limo.
Entonces, podemos decir que de partículas finas están las piedras, está la grava. Estas las conocen, ¿cierto? Son piedritas finas. Pero la arena son de granulometría más pequeña todavía que ese es el limo, y mucho más pequeña que es la arcilla. Acá podemos ver, la arena gruesa tiene un diámetro de 1 a 2 milímetros. Ustedes ven en sus reglitas, es de un grosor así, la arena gruesa. La muy gruesa. La arena gruesa está entre 0,5, medio milímetro y 1 milímetro. La arena media entre 0,25 y 0,5, un cuarto de milímetro y medio milímetro. De la escala de las reglas, máximo la mitad de ese espacio entre las raíces, ¿no? Luego está la arena fina, entre 1/10 de milímetro y un cuarto de milímetro, y la arena muy fina, entre 5 centésimas de milímetro y 1/10 de milímetro. ¿Ya? Entonces ahí están las hojitas de 0,5 a 2 milímetros más. De 0,05, perdón, hasta 2 milímetros, esas son partículas de arena. El limo es más fino, joven. Entonces, si la arena más finita es 5 centésimas de milímetro, hasta 2 milímetros de diámetro, el limo, comparado con la arena tiene una granulometría, es decir, tiene un diámetro más pequeñito. Va desde 0,002 milímetros hasta 0,05 milímetros. Es decir, 2 milésimas de milímetro, 2 micras, hasta 5 milésimas, centésimas, perdón, de milímetro. Y luego está la arcilla, que es un material mucho más fino, de un diámetro mucho más pequeño que la arena y que el limo. ¿Ya? Entonces, el diámetro. Primero está la arena, luego está el limo, más pequeño el diámetro, y después está la arcilla, muchísimo más pequeña. ¿Ya? Cuando se trata del suelo, podemos hablar de características adecuadas y características inadecuadas. ¿Por qué se dan características adecuadas y por qué se dan características inadecuadas? ¿Para qué se usa el suelo? Generalmente. ¿Para qué se usa el suelo? Para cultivar. Entonces, va a tener características inadecuadas cuando no se pueda cultivar en ese suelo. Es decir, cuando su drenaje o aireación sean deficientes. ¿Qué significa? Cuando llueve y queda empantanado ahí. Es decir, si una plantita salió y queda empantanado ahí, queda el charco ahí, ¿qué va a hacer? La va a podrir a la planta. Entonces, no es una buena característica. La aireación. Si se quedó húmedo, si llovió y se queda húmedo una semana o dos, va a provocar la vida, va a provocar que esa plantita siga creciendo. ¿Será correcto? Cuando no hay aireación, la humedad se va a quedar ahí. ¿Qué creen que va a ocurrir si no hay buena aireación? También se van a podrir. ¿Ya? Entonces, las características no adecuadas para cultivar son un drenaje y una aireación deficiente, exceso adensado superficial, es decir, que esté muy compactada la superficie del suelo, y la compactación ocurre cuando se trabaja mucho con maquinaria agrícola, cuando se siembra, se cosecha, se hacen labores culturales, y hay muchas pasadas, bueno, eso es tarde, muchas pasadas de maquinaria agrícola como tractores, entonces el suelo se compacta. ¿Y qué es compactación? Es cuando está muy apretado el suelo. Ponen una semillita, la semillita va a querer crecer y no va a tener a dónde ir. Entonces va a quedar aprisionada y se va a morir. ¿Ya? La pedregosidad excesiva, que haya muchas piedras. Cuando las plantas estén queriendo crecer, van a chocar con piedras, sus raícitas no van a poder extenderse, si es que no tienen la fuerza para romper esas piedras, y lo que va a ocurrir es que no van a poder consumir los suficientes nutrientes y también van a morir las plantas. Una profundidad reducida. Vemos los grandes árboles
tienen raíces profundas, ¿no es cierto? Pero hay otros árboles que tienen raíces superficiales como el eucalipto. El eucalipto, en lugar de tener raíces profundas, tiene raíces que están diseminadas a una profundidad de unos 40 centímetros y es como la virtilla o el bombril, más o menos así. Ya, entonces una profundidad reducida tampoco nos permite cultivar adecuadamente. Dificultan el crecimiento de las raíces cuando no es muy profundo. ¿Qué significa que no es muy profundo? ¿Qué significa que el suelo no tiene una profundidad buena o que no es muy profundo? ¿Qué hay debajo del suelo? ¿Qué hay debajo del suelo? Gelatina, agua, ¿qué hay debajo del suelo? Roca. Entonces, si el suelo no es muy profundo, la roca está ahí fijo. Si las plantas van a querer crecer, van a chocar con las rocas las raíces y no van a poder crecer, ¿no? Por eso dificulta el crecimiento de las raíces. Las raíces van a querer crecer y van a chocar con las rocas. Tiene menor capacidad de almacenamiento de agua. El agua va a llegar a la superficie y la roca no se va a quedar ahí y se va a escurrir de manera subterránea, pero a otro lado. Se va a desgastar rápidamente el suelo. ¿Qué significa? Que la materia orgánica, los minerales que se han ido acumulando durante millones de años en esa superficie de suelo. Imaginen que esto es el suelo, está grado de arriba, y el nivel donde están ustedes representa el manto rocoso. Entonces, si el suelo no es muy profundo y se cultiva muchas veces en ese mismo suelo, en algún momento las plantas van a chupar todos los minerales necesarios, entonces se va a agotar o se va a desgastar rápidamente ese suelo. ¿Ya? En cambio, si es más profundo, entonces las plantas pueden succionar todavía los minerales que están más abajo todavía. Ya es como si tuvieran más reserva cuando el suelo es más profundo. Es decir, cuando esa capa suelta, que no es la corteza rocosa de la tierra, mientras tiene más profundidad, ha ido acumulando mayor cantidad de nutrientes. ¿Listo? Cuando la inclinación es muy elevada, entre 12 o más de 12 o más de 30%, más de 12% o más de 2 o más de 30 grados de inclinación, entonces ahí no se puede cultivar adecuadamente, la maquinaria no puede ir, se puede volcar, no es muy buena. Además que cuando se tiene estas inclinaciones, cuando se han ido depositando los alimentos, los nutrientes, los minerales, por la acción de la lluvia, saben que el agua va escurriendo. Entonces ha ido lavando esos suelos. Y peor todavía si tienen inclinación, el agua llegaba y lavaba esos suelos. Por lo tanto, son suelos más pobres. ¿Qué significa eso? Que no tienen una buena cantidad de nutrientes, de minerales. Acentuar la erosión es más fácil que se vaya esa superficie o se vayan los nutrientes, se vaya soltando el suelo y sea más fácil que se lo lleve el viento. Dificulta la mecanización que les decía, hay deficiencia de agua, el agua por gravedad se va a ir a lugares más bajos, las temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, igual en estas partes inclinadas, eh, hay deficiencia de radiación porque el sol, por ejemplo, nosotros vivimos en el hemisferio sur y el sol transcurre por el hemisferio norte, ¿no? Nosotros no vamos a ver el sol pasando en el cielo cuando miremos a la Argentina. Vamos a ver el sol que transcurre en el hemisferio norte. Entonces, si hay una inclinación, el sol no le va a dar todo el día a ese lado. Puede que esté la inclinación hacia el sur y el sol va pasando a este lado, entonces casi nunca le va a dar el sol al lado que está hacia el sur. No sé si han visto algunas casas o edificios que tienen sus paredes hacia el sur. A veces el sol no les da en todo el día y comienza a aparecer la humedad, comienzan a aparecer mohos. ¿Cierto? Tiene exceso de sales en este suelo inclinado. Vamos a continuar. Me refiero a estas partes inclinadas. Como pueden ver aquí está verde, hay vegetación, está creciendo la vida, pero en estas que tienen inclinación no se ve verdecito, por todos estos factores que les mencioné. ¿Ya?
La textura del suelo, es decir, el tenor o el porcentaje que tiene de arcilla, solo para repasar arcilla en comparación de diámetro, ¿cómo es con la arena y con el limo? Menor que, es más pequeño el diámetro de la arcilla, ¿verdad? ¿Cuál tiene diámetro mayor, la arcilla, el limo o la arena? La arena. La arena, por eso es más rasposa. En cambio, el limo y la arcilla, no sé si alguien ha hecho manualidades con arcilla, platos, eso no raspa y no nos deja raspado. En cambio, la arena, los que hayan ido a bañarse a las quebradas o al mar o a algún lugar que tenga arena, playas de arena, va a sentir que les raspa, ¿no? Les raspan los zapatos, la ropa interior igual raspa y tratándose, porque son como piedritas chiquitas, ¿ya? El que tiene mayor diámetro es la arena, en sus distintos grados de fineza o grosor, y luego le sigue el limo. Y después el más finito de todos es la arcilla. Es como la harina, infaltable, ¿no? Esa no nos va a rayar. Si nos ponemos arcilla, digo, si nos ponemos harina y nos hacemos así, no nos va a rayar. Si agarramos arena, lo ponemos y nos frotamos, eso sí nos va a rayar. ¿Ya? Entonces, los suelos de textura media tienen un porcentaje de arcilla de entre el 30 y 35%. Esos son los suelos de textura media. Los suelos arcillosos tienen buena estructura como los latosolos, suelos humíferos, es decir, tienen buena cantidad de humus de materia orgánica descompuesta y que es nutritiva para el cultivo, ¿no? En estos suelos arcillosos, posibilitan el drenaje adecuado, que les dije que no se va a acumular el agua ahí y nos va a podrir a los vegetales o a los cultivos que tengamos. Presentan una buena capacidad de retención de agua y de nutrientes para las plantas. Si bien no va a estar el charco ahí ahogando a las plantitas que tenemos, eh, va a quedar humedad en el suelo. La diferencia entre el suelo del desierto y un suelo muy fértil es que uno cava y se siente la humedad, no está seco y tiene un color así oscurito. Pero si se lo deja después de haber cavado, por el sol se va a secar. ¿Qué ha ocurrido? La humedad que había en el suelo se ha perdido, se ha evaporado por acción de la radiación del sol. ¿Ya? Entonces, los suelos arcillosos tienen esa capacidad de retención de humedad, de retención de agua y nutrientes, que posibilita la vida de las plantas. Las plantas con sus raíces pueden absorber los nutrientes del agua. ¿Ya? Están recomendados estos suelos arcillosos y los de textura media para cultivos como el maíz. Los suelos arenosos, estos ya tienen un porcentaje de arcilla menor al 15%. Es decir, esta materia, como la harina impalpable, es menor. ¿Qué ocurre con los suelos arenosos? Podemos ver, como en el desierto, tienen baja capacidad de retención del agua. Cae la lluvia en un suelo arcilloso, queda la humedad en el suelo, no se empanga, no se encharca, pero en el desierto cae la lluvia y el agua se infiltra rápidamente, no la retiene al agua un suelo arenoso. Tiene bajos nutrientes disponibles para las plantas, precisamente por esa acción de la escorrentía. Llueve y los minerales que hay en la lluvia en este suelo son arrastrados por el agua, que no se detiene, que no se queda ahí, se los lleva el agua. Presentan intensa lixiviación, es decir, que permiten que los fluidos puedan infiltrar. Pierden más agua por evaporación y normalmente son suelos más secos como los suelos de los desiertos. Los suelos con arcilla expansiva tipo morilonita también deben ser evitados. ¿Por qué? Porque ahí se resquebrajan. Ahí se resquebrajan los suelos. ¿Ya? Presentan fuerte agregación, muchos agregados, perjudican las condiciones de permeabilidad y libre penetración de raíz. Cuando hay mucha arcilla, cuando es
la mayor cantidad supera ese 35% de porcentaje de arcilla de ese suelo finito. Cuando todo es finito, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando le ponen agua a la harina? ¿Qué pasa? Se hace una masa, ¿verdad? Se hace una masa. Se hace una masa que luego cuando pierde humedad se desquebraja. Entonces no es recomendable ese tipo de suelo. Ni con demasiada, ni con poca arcilla, menos del 15% de arcilla, y tampoco mucha arcilla, más del 35%. Lo ideal para los cultivos es un suelo que tenga arcilla entre el 15 y 35%. Ya eso no está en la diapositiva, pero ahorita se los estoy aclarando. El porcentaje recomendable de arcilla para los suelos está entre el 15 y 35%. Menos de 15, ¿qué suelo va a ser? ¿Quién me puede decir? Menos de 15% de arcilla, ¿qué tipo de suelo será? ¿De textura media, arenoso o de arcilla expansiva? Arenoso. Más del 35%, ¿qué tipo de suelo va a ser? De arcilla excesiva, ¿no? Y los suelos pedregosos, cuando hay muchas piedras, tampoco son recomendables para los cultivos. Los componentes del suelo. Esto sí quisiera que vayan tomando apuntes, jóvenes. El suelo está compuesto por aproximadamente un 50% de material sólido. Y el suelo también está compuesto entre un 40 y un 60% de agua y aire. ¿Ya? Entonces el material sólido está entre 40 y 50% y el aire y agua entre el 40 y 60%. En estos porcentajes. Aire entre un 20 y 30, agua entre un 20 y 30, entonces entre un 40 y 60% es agua y aire. Material sólido, más o menos un 50%. El 45% aproximadamente minerales y el 5% materia orgánica, residuos de algunas plantas, hojas secas, animales que se hayan descompuesto, el humus. Este 5% es el humus, la materia orgánica que se ha ido descomponiendo. ¿Ya? Entonces quiero que recuerden estos porcentajes. Más o menos el agua está entre un 20 y 30%, el agua entre un 20 y 30%, juntos hacen entre un 40 y 60%. 45% aproximadamente minerales en forma de arena, arcilla o limo, que son minerales que están pulverizados en distinta granulometría. Granulometría significa gránulos de distintas mediciones, de distintos diámetros. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen completa si quieren volverle a sacar una foto. Me interesa mucho que sepan estos porcentajes para el día del examen. ¿Listo? Aunque está la diapositiva en el aula virtual, igual quiero hacer énfasis acá. Acá nuevamente podemos ver que hay distintos horizontes, es decir, hay distintos niveles de profundidad del suelo. En el horizonte cero, en la parte más superficial del suelo, se tienen residuos de hojas o también de animales. Un poco más profundo, el horizonte A ya tiene humus, es decir, materia orgánica, vegetal y animal que ha sido descompuesto. Y más abajo está el horizonte B, que es el subsuelo, lo que está debajo del suelo, que ya contiene muchas rocas. Y el horizonte C, el material original, es decir, la corteza pedregosa del suelo. ¿Ya? El material orgánico, todo lo que se va descomponiendo de seres vivos del planeta, ya sean vegetales o animales, contribuyen a mantener la fertilidad del suelo. ¿Qué significa eso? A mantener los nutrientes que contiene el suelo y que estos son absorbidos por las plantas y luego convertidos en alimentos. Perdón. Un momentito, voy a pausar la grabación. El material orgánico contribuye con nutrientes a la fertilidad del suelo. ¿Ya?
Los minerales provenientes de la roca que ha sido pulverizada en distintas granulometrías, granulometría, es decir, granitos más gruesos como la arena, más finos como el limo y muchísimo más finos como la arcilla, contienen pedazos de roca triturada, es decir, contienen minerales, roca mineral que ha sido triturada. También fertilizan al suelo, ¿no? Eh, los fertilizantes orgánicos protegen a los fertilizantes inorgánicos de pérdidas por lixiviación, evitan que se evaporen y ayudan a que se fijen más bien en el suelo. Disminuyen la posibilidad de contaminación por esos minerales. ¿Ya? El material orgánico también incrementa la habilidad del suelo para retener nutrientes. A, a mayor carbón inorgánico que se tenga, pero a mayor cantidad de carbón orgánico proveniente de materia viva en descomposición, hojas rascas, raíces, hojas muertas, entonces hay mayor capacidad de intercambio iónico. Incrementa la capacidad de retención del agua, el material orgánico, mejora la capacidad de tampón del suelo y no permite cambios rápidos de pH. Es una fuente de energía para los microorganismos, este material orgánico. Y ya. Y otra forma de explicar la composición del suelo. La materia orgánica. ¿Qué porcentaje de materia orgánica contiene el suelo, jóvenes? ¿Recuerdan? 5%. De ese 5% de materia orgánica, eh, toda esa materia orgánica, entre el 15 y 35% es humus, es decir, es el producto de la descomposición y síntesis de qué? De biomasa microbiana, entre un 3 y 8%. Hay liberación de nutrientes de uso inmediato, un grupo único de entre 10 y 30%, grupo no único 3 y 8%. Y ahí se tiene también ácido fúlvico, ácido húmico, humina, polisacáridos, ¿no? Esta es la composición en general de la materia orgánica. Y de ese 5%, entre el 60 y el 80% es dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué significa? Del 5% multiplicado por 60% es un 3%. De todo el suelo, entre el 3 y el 4% es dióxido de carbono. ¿Ya? El resto son humus, es decir, materia orgánica ya descompuesta y que puede ser absorbida por los vegetales para nutrición. Aquí podemos ver actividades humanas. Miren, se cultiva en la superficie del suelo. Aquí tenemos raíces de plantas pequeñas, raíces de árboles. Ellos perforan más con sus raíces, penetran y rompen la corteza de la tierra. Hay descomposición de materia orgánica y bacterias en la superficie de la tierra por animales y vegetales muertos. Hay algunas colonias de hormigas y termitas también viviendo en la superficie del suelo. Hay lombrices de la tierra que ellas van removiendo el suelo para evitar la compactación. Van cavando por debajo de la superficie del suelo, también lo van oxigenando. Van permitiendo que haya entre 20 y 30% de aire en el suelo. Un suelo que no tenga aire no es bueno. ¿Por qué? Porque significa que está compactado. ¿Ya? Por eso tiene que haber entre un 20 y 30% de aire en el suelo. ¿Qué significa eso? Que es poroso. Que si nosotros vemos, es como si hubiera pequeñas cavernitas en el suelo. De manera microscópica lo podríamos ver así. ¿Ya? La fertilidad del suelo está dada por micronutrientes y macronutrientes. Hay una pequeña diferencia. Los micronutrientes son elementos consumidos que toman las plantas, pero en pequeñas cantidades, por eso son micronutrientes. Para alimentarse necesitan cantidades microscópicas. ¿Ya? Esos son micronutrientes, están en el suelo. Y los macronutrientes son el boro, el cloro, perdón, los micronutrientes son el boro, cloro, el cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. De esos nutrientes, las plantas necesitan cantidades microscópicas. Muy poquito y ya les es suficiente para su desarrollo.
En cambio están los macronutrientes. De esos macronutrientes las plantas necesitan cantidades macroscópicas, necesitan grandes cantidades. Y las principales que se consumen son las que están en la urea: nitrógeno, fósforo y potasio, el famoso NPK. ¿Ya? Estos elementos químicos son consumidos en mayores cantidades por las plantas. Los macronutrientes pueden derivarse del agua y dióxido de carbono, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, material inorgánico como el calcio, magnesio, potasio, del material orgánico del suelo como el nitrógeno, de materiales inorgánicos como el fósforo y el azufre. En resumen, los macronutrientes son fósforo, nitrógeno, potasio, NPK. ¿Ya? Si yo les pregunto cuáles son los principales macronutrientes, ¿qué me responderían? ¿Cómo fertilizan los suelos que no tienen muchos nutrientes? ¿Lo han visto cuando se verdad? ¿Lo han visto o no lo han visto o no se acuerdan o están cansados, jóvenes? NPK, ¿no les ha hablado de eso? Son nitrógeno, fósforo y potasio. Son los macronutrientes. Son nutrientes que las plantas necesitan en grandes cantidades. Por eso ven que para una hectárea le ponen uno o dos quintales de urea, que tienen nitrógeno, fósforo y potasio principalmente. ¿Ya? En cambio, estos otros pueden agarrar un kilito, y hacer un espolvoreado en una hectárea o en 2 hectáreas, y ya fue suficiente esa cantidad de nutrientes distribuido en el suelo. Para que comparen la relación entre los micronutrientes y los macronutrientes, jóvenes, los macronutrientes se necesitan 1 o 2 quintales para un hectárea, pero de los micronutrientes con un puñado bien espolvoreado y es suficiente. O estos micronutrientes los pueden diluir y darle una fumigadita rápido y ya están fertilizando con esos micronutrientes. ¿Ya? Ahí vemos en el suelo están contenidos así como esferitas microscópicas los nutrientes, los micronutrientes, macronutrientes. ¿Ya? La estructura del suelo es la manera como se agrupan las partículas, cómo están alineadas. Todas las partículas de la Tierra, de todos los materiales de la Tierra, tienen una estructura. ¿Conocen los panales de abeja? ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo se llama esa? Exacto. Hexagonal, ¿verdad? Es una estructura definida. Después, todos los compuestos carbónicos, como el carbón, cuando se lo presiona y se lo eleva a grandes temperaturas, forman unas estructuras muy resistentes. El diamante forma el diamante, que es el material más duro del planeta. No el más resistente, el más duro del planeta. Si ustedes rayan con diamante cualquier superficie como el vidrio, lo van a sacar. El vidrio templado de seguridad, lo rayan con diamante, luego lo va a romper. Pero ese material tan resistente a la vez es frágil. Cuando le da un golpecito, se rompe. Entonces tienen estructuras en las cuales están organizadas sus átomos. En el suelo ocurre algo similar. Los materiales que componen el suelo, los minerales, ya sea en gránulos más gruesitos como la arena, más finitos como el limo, o muy finitos como la arcilla, no están ordenados. Allí van a estar los de arcilla, la arena, el limo. Están todos mezclados. Están todos mezclados. Y con el paso del tiempo se van formando de una determinada, con una determinada estructura. ¿Ya? Entonces, forman agregados. No forman un agregado, no es un terrón de tierra, sino es la forma en la que se han ido acumulando las capas del suelo. Eh, la estructura del suelo con sus materiales agregados, que se han ido agregando, por eso viene el nombre, que se han ido colocando unos encima de otros, tienen unas estructuras determinadas que vamos a ver en la siguiente imagen.
no como un terrón de barro que no tiene una estructura definida. ¿Ya? El factor cementante, el que los va uniendo a esos agregados, lo constituye la materia orgánica. Es como si la materia orgánica y la arcilla sirvieran como cemento para unir las distintas capas de materia que componen el suelo. ¿Listo? Entonces hay estos tipos de formas de agregados. Agregados laminares, cuando se han ido formando o aplastando y como una especie de sándwich de varios pisos, ahí se va observando las distintas capas del suelo. Esa es una estructura laminar donde se han ido agregando lámina por lámina por lámina. Es decir, transcurrían años y hay una lámina. Una lámina de materia orgánica, otra lámina de materiales y así han ido formándose. Hay otras que tienen una estructura prismática. Prisma como un hexágono o alguna otra forma geométrica que parecen unos pilares, miren, que tienen una estructura más o menos regular y tienen sus cimas planas. Después hay estructuras columnares, parecen columnas y con las puntas más o menos redondeadas. Hay otras estructuras de bloques cúbicos, entonces unas apiladas sobre otras como si fueran ladrillos o piedras de un muro de un castillo o algo así. ¿Ya? Y luego una estructura granular migajosa, como si fueran migas, como si fueran granitos que están ahí agregados uno encima de otro. ¿Listo? Eso en cuanto a la forma de agregados o de la estructura del suelo. ¿Ya? Si yo les pregunto qué tipos de texturas tiene el suelo, ¿qué me responderían, jóvenes? Laminosa de material. Textura. Arenoso, arenoso, luego textura media y excesivamente arcilloso. Yo estoy repasando, no les estoy preguntando de esto. Pedregoso, ¿eh? Ya. Entonces, la textura del suelo, cuando lo tocamos, ¿cómo se siente? A ver, ¿ustedes han tocado el cuero? ¿Han tocado alguna vez cuero? Sí. ¿Cómo es la textura? Es como la piel del bebé. A ver, toquen. Es suavita como la piel del bebé. ¿Ya? Entonces, es la forma que se siente al tocar. ¿Cómo nos damos cuenta la diferencia entre suelo arenoso y arcilloso? Y su textura, al tocar, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo diferenciamos suelo arcilloso o arenoso? La frotan y ¿qué pasa? El que raspa tiene más. ¿Qué tiene? No. El que raspa, ¿qué va a tener? ¿Va a tener más? Más grueso, sí, pero ¿cómo se llama ese material más grueso? Arenoso. ¿Ya? En cambio, el que es más impalpable es arcilloso, ¿no? Limoso, arcilloso. ¿No le estará molestando el viento a la bebé? ¿El viento fresco no le estará? Ya. Entonces, vamos a continuar. Después, las estructuras. Una cosa es textura. Textura es cómo se siente. La estructura es algo distinto, cómo está ordenado. No tiene nada que ver la estructura con cómo se siente, con el material. La textura nos habla del material. La estructura nos dice cómo está organizado el material. Entonces, si yo les digo que me mencionen 3 tipos de estructuras de suelo, ¿qué me dirían? A ver, laminar, ¿qué más? A ver, mirar la pizarra. Laminar, ¿qué más se acuerdan? Migajosa, ya. ¿Qué más? Prismática, ya. ¿Qué más? Las que vemos todo el tiempo. Columnar.
en bloques, ¿no? Estructura blocosa. Traten de recordar. Ahora, propiedades físicas del suelo. Ya les he dicho, textura es desde la composición y nos indica la forma que, o la sensación que se tiene al tacto. ¿Ya? Esa es la textura. La permeabilidad es otra propiedad física del suelo, que se refiere a la capacidad de retener el agua e impedir su paso. Cuando es muy arcilloso, el suelo es, ¿qué es? ¿Permeable o impermeable? Impermeable. Cuando es muy arcilloso, recuerden, más bien no deja pasar el agua. Cuando es muy arenoso, es demasiado permeable. Permite pasar fácilmente el agua y lamentablemente en los suelos arenosos, como es tan permeable, el agua llega y se lleva por arrastre a los nutrientes. Entonces, el suelo arenoso no es muy fértil precisamente porque es muy permeable. ¿Ya? La capacidad retentiva del agua también es otra propiedad. Los suelos arcillosos, relativamente arcillosos o de textura media, permiten retener una cantidad adecuada de agua y nutrientes. Mucha arcilla o muy poca arcilla no permitan que pase el agua o más bien provocan que haya mucha lixiviación y el agua se lleve todos los nutrientes que contiene el suelo. La porosidad del suelo tiene que ver o se refiere a los espacios que hay entre el suelo, es decir, la cantidad de aire que hay contenido en el suelo. ¿Qué cantidad en promedio contiene el suelo? 'Quién dijo 5? Sí, ya. Entre 20 y 30, un 25%, ¿no? Entre 20 y 30% de aire, entre un 20 y 30% de agua. ¿Listo? 45% de qué tiene el suelo? ¿De suelo? De minerales. Minerales pulverizados en distintos grosores. Los más gruesos son arena. Un poco más finos es el limo. Y más finitos es la arcilla, precisamente. 45% de esos tres. De arena, limo y arcilla. Y el 5% del suelo es materia orgánica. Muy bien. En total del suelo, ¿qué porcentaje es dióxido de carbono? Entre 3 y 4%. Perfecto, ahora sí, están bien. Continuemos. La aireación tiene que ver con la porosidad. Si es que hay aire, digo, si el suelo es poroso, va a permitir que haya espacios donde esté acumulado el aire. Entonces va a haber aireación. La densidad real y la densidad aparente del suelo es el peso por unidad de volumen. ¿Ya? La capacidad de intercambio catiónico o de iones también tiene que ver con las propiedades del suelo. La estructura del suelo ya la hemos visto también. Si es laminar, en láminas horizontales, o si es columnar, o si es una estructura blocosa, o si es una estructura, ¿cuál era la que falta? Prismática o migajosa, ¿no? La profundidad del suelo también es otra propiedad física. ¿Qué es recomendable? Que el suelo sea muy profundo, poco profundo, nada profundo. Profundos. ¿Por qué profundo? ¿Para qué? ¿Por qué no es recomendable un suelo poco profundo? Las raíces no van a poder tener donde crecer. ¿Por qué? Porque ¿qué hay debajo del suelo? Roca. Entonces es difícil que crezcan ahí las raíces. Peor de plantas débiles o frescas. ¿Por qué otro motivo no es recomendable un suelo poco profundo? ¿Qué tiene? El agua llega y se va a otro lado, no se acumula humedad ahí. Y tampoco guarda mucha cantidad de nutrientes. Es como un banco. Si el banco es chiquito,
o la bóveda es chiquita, no hay donde guardar mucho nutrientes. ¿No ves? Se va a gozar más fácilmente. En cambio, en un suelo profundo ya se han acumulado nutrientes que nos va a durar mucho más tiempo. Propiedades químicas del suelo son la reacción del suelo, el pH, las arcillas del suelo, el complejo arcillo único, capacidades de intercambio catiónico, la absorción de cationes por el complejo de cambio del suelo, liberación de cationes, eso lo voy a pasar, y vamos a ver los tipos de deterioro del suelo. Hemos visto qué propiedades son convenientes y qué características no son apreciadas del suelo. En resumen, ¿qué características buscaríamos en el suelo y cuáles no quisiéramos? ¿Quién me puede definir? ¿Qué características buscamos del suelo y qué no queremos del suelo? Bueno, lo que no queremos del suelo es aquello que consideramos deterioro. Condiciones naturales del suelo es un suelo que tiene nutrientes, que es poroso, que, bueno, hay distintos lugares donde el suelo puede tener más arena o más arcilla en otros lugares, ¿no? Entonces, el deterioro del suelo es cuando sus características apreciables desaparecen. Y pueden desaparecer por alguna acción física, es decir, por algo que la dañe directamente. Esa es una degradación física del suelo. Entre las degradaciones físicas del suelo o pérdida de la calidad del suelo están el endurecimiento del suelo, la erosión hídrica o eólica y la desertificación. ¿Qué es el endurecimiento? Cuando se lo compacta mucho al suelo, se vuelve más duro. ¿Por qué se compacta? Cuando se le aplica mucha presión por unidad o mucha fuerza por unidad de área, es decir, se lo presiona mucho. Nosotros, que pesamos alrededor de 80 kilos en promedio los hombres, las mujeres alrededor de 60 kilos, ejercemos una presión determinada. Por nuestro peso y la unidad de área de nuestros zapatos, ejercemos una presión. Pero las vacas pesan 10 o 20 veces más que nosotros y sus pezuñas son, en total, las 4 pezuñas igual a la superficie de nuestros pies. Ejercen entonces 20 veces más presión que nosotros. Por cultivar ganado, ustedes ven, las vacas caminan y dejan su huella profunda. En cambio, nosotros caminamos y no dejamos la huella profunda. Cuando dejan la huella profunda, lo están presionando al suelo, lo están compactando. El aire que había ahí, en esa porosidad, lo aplastan y se sale el aire. Ya no va a haber lombrices que van a ir oxigenando y demás. Entonces, por la acción de los tractores, de maquinaria agrícola pesada, de la cría de ganado, se va compactando el suelo, se va endureciendo. Se va erosionando porque se pierde o se aprovecha la mayoría de la materia orgánica, de los minerales que están en el suelo, y ya saben, la materia orgánica sirve, junto a la arcilla, sirve como el material cementante, es decir, el que va manteniendo adherido al suelo y no se lo lleve el viento por la acción de la erosión, o hídrica o eólica. La erosión hídrica ocurre cuando se da la escorrentía y se lleva o lo lava el suelo, ¿no es cierto? Y al final se dan los procesos de desertificación. ¿Por qué se da la desertificación? Porque el material más finito como la arcilla puede ser arrastrado por el agua y nos va a dejar material más grueso como la arena. Entonces nos va a quedar el suelo más arenoso y provoca una desertificación, un suelo sin nutrientes, un suelo con un material mineral de una granulometría superior, es decir, más grueso, la arena. Otro tipo de degradación del suelo corresponde a la degradación química. Se pierde la fertilidad del suelo, se pierden los elementos químicos que contiene el suelo, los minerales que contiene el suelo. Desaparecen el nitrógeno, fósforo, potasio por el cultivo de algunas especies como el maíz.
¿ya? Entonces pierde la fertilidad. Después, también hay desequilibrios. Puede haber acidificación del suelo. ¿Por qué? Por mucho riego del suelo. Puede haber salinización por depósito de sales, también por el regar mucho los suelos para producir. Y también puede depositarse tóxicos, elementos tóxicos en el suelo. ¿Por qué creen que se depositan elementos tóxicos en el suelo, joven? Arrastra los contaminantes de las industrias y cae como lluvia ácida, ¿no? Pero la misma actividad agrícola le pondrá tóxicos al suelo. Muchos herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas, todos los sidas son que matan. Herbicidas matan a las malezas, fungicidas matan a los hongos, insecticidas matan a los insectos, y esos para matar son venenos. Matan, se quedan en la planta, pero también quedan en el suelo esas sustancias tóxicas. Para repasar, pérdida de fertilidad del suelo. Cuando yo les pregunte qué diferencia hay entre macronutrientes y micronutrientes, ¿qué me van a contestar ustedes? ¿Están de acuerdo? A ver, alguien más, macronutrientes, pero Los micros son los que necesitan menos cantidad de nutrientes, los macros necesitan más cantidad de nutrientes. Podemos encontrarlo en la urea. fósforo, nitrógeno y potasio, ¿no? Entonces, no solo me digan las definiciones, díganme la diferencia. La diferencia está en que de los micronutrientes se necesitan poquísimas cantidades, cantidades microscópicas. En cambio de los macronutrientes, las plantas necesitan grandes cantidades. ¿Ya? La diferencia está en la cantidad que se necesita de esos nutrientes para el crecimiento de los cultivos. De los micronutrientes se necesitan cantidades microscópicas. De los macronutrientes necesitan cantidades grandes. Ejemplos de macronutrientes o mencione los tres principales macronutrientes que me van a responder. Y potasio. Está bien. Los tres principales macronutrientes. También puede haber degradación biológica por la pérdida de la materia orgánica, por la disminución de la actividad biológica y pérdida de la micro y macrofauna. Y les he mencionado varias veces que en la superficie del suelo existe microflora y microfauna. Microflora y microfauna existen organismos unicelulares que están oxigenando, que están escarbando, están fijando nitrógeno, por ejemplo. Hay unos hongos, o bacterias también que van fijando nutrientes como el nitrógeno que lo toman del aire y lo fijan en la superficie del suelo. Entonces, puede ocasionarse con un incendio que se mueran esas microfloras y microfauna y no se va, y ya perdió esos organismos vivos, y no va a haber ese intercambio de fijación de nutrientes del aire en el suelo. Entonces ahí también va a haber una degradación biológica del suelo. ¿Ya? Repásenlo, por ahí les pregunto, ven un ejemplo de cada tipo de degradación del suelo. Degradación física, química, biológica. Ya, por ahí les pregunto si me deben ejemplos de. Ya, continuemos. Ahora, vamos a ver los contaminantes de los suelos, más específicamente relacionados con la carrera. La contaminación de los suelos se da en gran medida por los residuos sólidos de la actividad humana, la actividad social, productiva del ser humano.
Y la contaminación del suelo, al igual que los distintos tipos de contaminación, podemos ver que la contaminación es la alteración de las características naturales de un factor del medio ambiente. En el caso del suelo, la contaminación es la alteración de las características naturales del suelo, es decir, la alteración de la calidad natural que tiene el suelo por actividad natural o por la actividad humana o emisión de residuos sólidos. ¿Ya? Actividad social y productiva de los seres humanos. Social de vivir, de alimentarse, de generar residuos sólidos. Actividad económica de tener negocios o de tener industrias extractivas, de transformación, de servicios, de transporte y de todo tipo de industria que es la actividad económica del ser humano. También es industria productiva de alimentos a través de la actividad agropecuaria. ¿Bien? Entonces, en todas las actividades del ser humano se degradan, se contaminan los factores ambientales. La superficie de nuestro planeta contiene esa capa, a esa piel que conocemos como el suelo y es donde crece la vida. Según la Ley 1333, la degradación de la calidad natural del medio ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia o manejo y disposición final, pero de manera inadecuada de residuos sólidos, es la contaminación del suelo por residuos sólidos. ¿Ya? Aquí podemos ver que tenemos algunos residuos sólidos, baldes, rodillos de pintura, envases, que luego generan nanoproductos. Nanoproductos son de un diámetro de 10 a la menos 9 metros, es decir, son eh, mil millonésimas de metro. Y tenemos ahí a los microplásticos, los nanoplásticos que se están descomponiendo y se están mezclando con toda la superficie del suelo. Expresiones de la rizósfera, de esa superficie de honguitos que tiene la superficie de la Tierra, de bacterias que van fijando algunos nutrientes de la atmósfera o del aire en la superficie del suelo. Aquí hay ingesta de estos nanoproductos, desde organismos como lombrices, las plantas también están ingiriendo esos nanoproductos, y los animales que comen a las plantas están comiendo también los nanoplásticos, los microplásticos, mm, partículas tóxicas de un diámetro microscópico o más pequeño. Y al final de cuentas el ser humano se come todo, ¿no? Se come plantas, animales, se come todo, y se dice que ya tenemos en nuestro organismo también nanoplásticos. Pedacitos de plástico ya son parte de nuestro organismo, igual que en las plantas, igual que en los animales. ¿Ya? Todo por contaminación con residuos sólidos que se van descomponiendo. Nosotros pensamos que se descomponen en pedazos grandes, pero no, se van desprendiendo átomos o moléculas de estos residuos sólidos, y esos están ya contaminando la superficie del suelo y al final de cuentas nos llega también a nosotros. Los contaminantes del suelo pueden ser sustancias tóxicas, pueden ser desechos sólidos. Los desechos sólidos o residuos sólidos pueden ser domiciliarios, pueden ser industriales de las actividades económicas del ser humano, pueden ser desechos sólidos de las actividades agropecuarias, de la minería, los lodos, que ya son sólidos con algo de humedad, de los hidrocarburos igual hay lodos, desechos nucleares, de los reactores nucleares, y fíjense un suelo que albergaba vida, luego está contaminado con todo tipo de residuos, muchas veces peligrosos como los radiactivos o residuos de material biológico peligroso. Los desechos nucleares que provienen de las centrales nucleares, de los reactores de las centrales nucleares,
contienen rayos gamma o emiten rayos gamma, la radiación. Y la radiación son partículas tan chiquititas que penetran cualquier material. Pensamos que no va a pasar por la pared, pero si vemos una pared con una lupa gigante, vemos como una red de fútbol. Si vemos con una lupa más grande, con un microscopio de más precisión, vemos que no es una red de fútbol, es como un gran arco donde pueden pasar camiones, pueden pasar naves espaciales gigantes. Es decir, los rayos gamma son tan chiquitos que pueden pasar cualquier material. Y se dice que las placas de plomo pueden frenar el paso del material radiactivo porque es muy denso el plomo y chocarían ahí con sus átomos, ¿no? Pero prácticamente atraviesan todos los rayos gamma o la radiación nuclear. Eh, se generan de los residuos nucleares unos 2 millones de litros o 2.300 toneladas de residuos sólidos nucleares. 137 toneladas de cesio, 90 de estroncio. Estos son inofensivos luego de 1000 años, pero el plutonio sigue siendo radiactivo después de 2500 años o incluso después de 1 millón de años. Así que si nos han encerrado algunos tanquecitos de desechos nucleares y alguien se compra una propiedad y de aquí a unos años comienza a excavar para hacer un parqueo subterráneo y se encuentran unos tanques con este símbolo, no deberían romper. O si los rompieron tienen que ir porque eso les puede penetrar por todo lado y alterar la codificación genética o provocar malas interpretaciones en nuestras células que podría provocar órdenes como multiplicarse sin parar o provocar la otra orden peligrosa de las células. La orden de una célula repararse y multiplicarse sin parar produce tumores, produce cáncer. La otra orden de las células es suicidio. Entonces se van muriendo las células y las personas se van desgastando también, ¿no? Entonces son daños que producen los desechos nucleares. Hay residuos transuránicos que provienen de los combustibles de las armas nucleares, con cantidades más pequeñas y estas las esconden en zanjas. Y los residuos de muy bajo nivel que son la ropa con la que se trabaja en las centrales nucleares y está contaminada, guantes, sopa, utensilios de inspección. Eh, Luego de 35 años de funcionamiento, se tienen 456.000 metros cúbicos de desechos de bajo nivel, más de 14 millones de metros cúbicos de uranio acumulado en minas abiertas. Ya, estas cantidades ya están ahí, y esto es de hace algunos años. Puede haber contaminación también por sustancias tóxicas como químicos ácidos, como metales inorgánicos, como el mercurio, el arsénico, el cadmio, el plomo, el boro, el tantalio, selenio, molibdeno, que estos pueden ser desechos de plantas extractivas o de minas de carbón. Algunos solventes inflamables, como el acrilonitrilo, que se utiliza para la fabricación de plásticos, contiene cianuro de hidrógeno, que es un cancerígeno, y se tienen todos los desechos de plástico. Los plásticos al descomponerse tienen estas sustancias tóxicas inflamables. El benceno, que está contenido en los plásticos, en los tintes, en el nylon, provoca anemia en las personas, provoca daño en la médula espinal o en la médula de los huesos, perdón, y es lo que produce el cáncer en los huesos o leucemia. El cloruro de vinilo, que se libera cuando se deterioran los plásticos, como les mostré en esta imagen, se va descomponiendo, soltando partículas microscópicas y este cloruro de vinilo, por ejemplo, produce daño al hígado y puede producir cáncer también. Los herbicidas como el Silvex, el 2,4,5-T, contienen dioxina, que es un veneno letal, no solo para las hierbas, sino también para el ser humano, y en pequeñas cantidades también puede ser cancerígeno. Y se lo aplica así. Queda en la planta, pero luego se asienta en el suelo. Están los fenoles también, explosivos,
esas sustancias que están contenidas en el suelo. ¿Ya? Y tenemos los rellenos sanitarios que tienen el suelo así, pero luego le ponen una capita de tierra y se escondió, ya no lo vemos, pero en varios años se sigue descomponiendo, se disuelven, se licúan los residuos orgánicos, arrastran a los contaminantes que están en la superficie, arrastran a estas sustancias tóxicas que se han descompuesto en partículas microscópicas y las van arrastrando. Así que van arrastrando la contaminación y van ensuciando la superficie del suelo. La composición promedio de los residuos sólidos en Estados Unidos son 250 millones de toneladas métricas anuales y ellos son alrededor de 200 millones de habitantes. Aproximadamente generan una tonelada, 1.000 kilos de residuos al día. Es decir, ellos generan aproximadamente 3 kilos de basura al día por persona. 1.000 kilos al año son 3 kilos de basura por persona al año, aproximadamente. Ellos acostumbran cambiar su vehículo cada 2 años, más o menos. Un vehículo pesa 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas. Un refrigerador que debe estar pesando 200 kilos. Ellos cambian muy frecuentemente sus electrodomésticos, sus vehículos, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos se convierten en basura y además que cada día consumen productos envasados y tiran los envases. O no terminan de consumir algún producto y ya lo tiran. O cambian las ropas con mucha frecuencia, zapatos y demás. Muebles, todo lo van cambiando frecuentemente y la mayoría de eso es residuo sólido y si nadie lo aprovecha se convierte en basura. ¿Ya? Una bolsa negra de basura puede tener vidrio, puede tener plásticos, puede tener papel, cartón, puede tener residuos orgánicos, restos de alimentos como frutas, restos de animales, porque somos carnívoros, cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, puede tener pedazos de ropa, metales y algunos otros residuos, ¿no? Además de los residuos higiénicos. Los residuos industriales en Estados Unidos son 7.600 millones de toneladas y son 250 millones de habitantes. Cada 4 de esos son 1.000 millones. 4%, 28. Aquí se genera 28 veces más de residuos que lo que generan los habitantes. Los residuos industriales en Estados Unidos son 28 veces o 30 veces mayores que sus residuos domiciliarios, porque es un país industrializado. Los residuos de hidrocarburos, entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas anuales. Los lodos, los fangos que quedan de las actividades de extracción petrolera. Los residuos mineros, 1.400 millones de toneladas métricas. 2.290 millones de desechos tóxicos. Si es extracción aurífera, como tenemos acá en Bolivia, puede ser mercurio, que tengan mercurio contenido. 222.000 lugares de acopio de desechos industriales superficiales en Estados Unidos y efectos de la contaminación del suelo desde el surgimiento de la revolución industrial, como les había mostrado para el caso del aire, el día martes. Se puede ver que hay mucha deforestación, eso afecta a la calidad del suelo. Hay un uso no sostenible del agua, pero también un uso no sostenible del suelo. Se expande la frontera agrícola, se cultiva en exceso y una vez que se agotaron los nutrientes, buscan otros terrenos porque ya no está y gastarían mucho en comprar fertilizantes como la urea para restituir la fertilidad del suelo. Entonces, ¿qué se hace? Se explota un terreno durante unos 5 o 10 años y luego ya va bajando el rendimiento, la productividad. En lugar de rendir 10 toneladas de maíz, ya rinde 5. Entonces ya no es tan atractivo para el agricultor. ¿Qué hace? Lo vuelve campo para pastoreo de ganado y va a desmontar otro pedazo, deforestando y agotando los suelos fértiles, ¿no? Entonces es un ciclo que va desgastando no solo al suelo, sino va ampliando la frontera agrícola esa y se van agotando pulmones de la tierra como los bosques y demás.
Esas actividades también contribuyen al calentamiento global de la Tierra, ya habíamos visto. Y específicamente la degradación de los suelos se evidencia en la compactación de los suelos, también la erosión del suelo. ¿Por qué? Porque se han agotado los nutrientes que mantenían unidas a los componentes del suelo. Y con el viento o el agua, son llevados por el agua con las corrientes. Hay la lixiviación que se lleva los nutrientes, que se lleva la arcilla y nos deja suelos arenosos. Cuando venga el viento, se los lleva también los nutrientes y nos deja más que nada arena. Eso provoca el proceso de desertificación de los suelos fértiles, agotamiento de los nutrientes, y se incrementa la salinidad de los suelos, hay escasez de agua. ¿Por qué? Porque el suelo ya no tiene esa capacidad de retener humedad, ya no tiene la capacidad de retener el agua solo escurre, se va a lugares más bajos. La contaminación química por los fertilizantes, por las industrias, también degrada la calidad del suelo y se perturban los ciclos biológicos. ¿Ya? Todo eso relacionado al factor suelo. La imagen he estado usando la misma con esta línea de tiempo para los distintos factores ambientales, pero específicamente del suelo me gustaría que tomen en cuenta estas formas de degradación del suelo que se tienen por la actividad humana, social y económica. Actividad social para sobrevivir y económica de producir. ¿Ya? Los efectos de los desechos sólidos domiciliarios. Eh, Como les decía, en el mundo se genera un promedio de entre 1,5 y 3 kilogramos de basura al día. Esto lo van a recordar cuando veamos residuos sólidos. En países muy industrializados como en Estados Unidos está alrededor de 3 kilogramos por día. En Bolivia, los que hayan hecho el trabajo de investigación 3 han podido observar que estamos alrededor de 600 gramos, 500 gramos de residuos sólidos por persona al día, pero mientras más industrializados, más se genera. Solo un tercio de los residuos domiciliarios se recicla en todo el mundo. En Bolivia, muy poco se recicla de los domicilios. Lo que se recicla es lo que encuentran los recolectores en la calle, ¿no? Recolectan latas, vidrio, baterías, recolectan eso, pero de los residuos de la casa hay muy pocos rellenos sanitarios que hacen el trabajo de separación, clasificación, reutilización de materiales que se tienen en los residuos. Los tiraderos, desde 1978 se redujeron a un décimo de la cantidad inicial de tiraderos. Estos tiraderos contienen sustancias tóxicas como el cadmio, el vandalio, el cobre, zinc, BPC, y solo un cuarto de los tiraderos realiza pruebas de contaminación del agua del subsuelo, es decir, hay contaminación por lixiviados. Los lixiviados son los líquidos resultado de la descomposición de la materia orgánica y esos líquidos van escurriendo y ya saben que al entrar en contacto con lo que está en los rellenos sanitarios o los tiraderos va arrastrando los compuestos químicos, los tóxicos que tiene y va contaminando el subsuelo, el agua del subsuelo. Solo el 5% de los tiraderos recolectan los desechos líquidos y menos de la mitad tienen restricción sobre desechos líquidos. Esto es un tiradero a cielo abierto y en un relleno sanitario se impermeabiliza, se hace un tratamiento de los lixiviados, se los hace recircular, se evita que se dispersen y contaminen los suelos o el subsuelo o el agua subterránea. Esto lo vamos a ver un poquito también en el siguiente tema de residuos sólidos. Y aquí se tiene un relleno sanitario, ¿no? Se tiene la impermeabilización abajo, se tiene los residuos sólidos cubiertos por una capa, que están enterrando, van compactando. Hay una serie de chimeneas para que vayan saliendo los gases de la descomposición de la materia orgánica, esos gases carbónicos. Los lixiviados se recogen, se hacen recircular, se le hace tratamiento de esos lixiviados a esas aguas residuales. Esas aguas residuales, después de sacar las sustancias tóxicas, se utiliza para regar, pero
especies decorativas, no especies que vayan a producir alimentos, no especies que vayan a producir frutas, por ejemplo, sino pinos. Un pino no lo vamos a comer, solo va a ser decorativo, ¿no es cierto? Y técnicas de tratamiento de suelo. ¿Han visto con el ingeniero Herbas técnicas para el tratamiento de suelo? ¿Sí? ¿De conservación de suelos han visto? Ya. Descansemos unos 2 minutitos porque hemos avanzado ya 1 hora y más. Esperemos un ratito. Esa parte la vamos a ver un poco más rápido. Sobre las técnicas de tratamiento de suelo. Ustedes ya han debido ver algunas de estas, ¿no? Con el ingeniero Herbas. El manejo sustentable para evitar la degradación de los suelos considera algunos factores de degradación, es decir, en la pérdida de nutrientes o modificación de la estructura del suelo o la textura del suelo. Ahí es importante emplear prácticas alternativas de manejo y de conservación del suelo y agua, según las distintas clases de suelo y los ambientes ecológicos o agroecológicos donde se maneja. ¿Ya? Ya. Las técnicas de conservación de suelo estarían el manejo sustentable para evitar la degradación. Esto es preventivo. Para evitar la degradación del suelo, una práctica es la labranza conservacionista. ¿Qué se hace? En lugar de cultivar normalmente con planeados, rastrados, arados, manejos con herbicidas, fungicidas, ahí el tractor pasa unas 3 o 4 veces por el mismo terreno para un cultivo. Esta labranza conservacionista lo que hace es ir y no retira esta materia vegetal que ya produjo, sino más bien la mantiene y va sembrando ahí. Lo que se tiene con esta materia es una cobertura que le da a la semilla que va a crecer, a la plantita que va a crecer, le da una especie de protección, mantiene un poco de humedad y de temperatura ahí para la plantita que está creciendo, es decir, le libera del estrés hídrico, del estrés del sol y la protege en sus inicios, ¿ya? Y lo mejor de todo es que evita los pasos consecutivos de los tractores para arar, para arrastrar. El arado consiste en remover el suelo para evitar la compactación. Lo vas revolviendo el suelo y al hacer eso, las maletas quedan en la superficie, es decir, por aquí puede haber maletas. Vas revolviendo toda esta materia que es el resultado de algún cultivo anterior. Luego que seca por el sol, pasa la rastra, que va como barriendo toda esa materia y lo deja al suelo limpiecito, ¿recuerdan? Y después pasa el tractor para sembrar. Ahí ya pasó 3 veces el tractor. Y si el suelo estuviera compactado, tiene que entrar antes del arado una planadora. Va con unos cinceles removiendo a mayor profundidad el suelo para remover desde abajo. ¿Listo? Entonces, o sea, con esta siembra directa, esta labranza conservacionista, lo que se hace es sembrar directamente, ahí quedan los restos del anterior cultivo y no se los retira, no se remueve el suelo, sino que pasa y se va sembrando. Entonces ahí lo que se evita es eh, se evita la compactación del suelo y se aprovechan esos rastrojos, es decir, los restos del cultivo anterior. Después, cultivo bajo cubierta. Aquí nuevamente están esos rastrojos y ahí se va sembrando. Se va sembrando. Aumenta la captación de agua, aumenta la exploración de las raíces, aumenta la fertilidad del suelo, facilita la disponibilidad de azufre y calcio, es de fácil asimilación para la planta.
este cultivo bajo cubierta de rastrojos y cultivo en sistema víspero en camellones es cuando hay problemas de drenaje y cuando hay déficit de agua. ¿Ya? Entonces ahí se trata de mantener esta cobertura vegetal. Se siembra con arado de cincel, se aplica yeso para mejorar las propiedades físicas del suelo, porque el yeso tiene, ¿qué compuesto, qué elemento contiene el yeso? Cal. Esto tiene calcio. Tiene calcio. Entonces eso mejora las propiedades físicas del suelo. Otras técnicas de manejo sustentable para evitar que el suelo pierda la fertilidad, es decir, se agoten rápidamente sus nutrientes, es rotar los cultivos. ¿Qué significa? Que un año, por ejemplo, el maíz va a absorber la mayor cantidad de fósforo porque es una planta grande y va a consumir los macronutrientes, se va a consumir el fósforo, el nitrógeno, ¿ya? Pero al año podemos sembrar en este terreno en el que se cultivó maíz, que se chupó el nitrógeno del suelo, acá podemos cultivar legumbres. Podemos cultivar algunas plantas como las habas o la soya, que esas lo que hacen es más bien fijar el nitrógeno del suelo. Un año el maíz se chupa el nitrógeno, al año siguiente se le pone una planta que va a fijar el nitrógeno. Entonces eso genera una especie de equilibrio y se va rotando en los distintos terrenos y propiedades que se tiene para no degradar un solo suelo y dejarlo completamente estéril. Por ejemplo, mi papá trabajaba con investigación de maíz y él inició sus investigaciones en un centro de investigación de la Fundación Patrimonio Cochabamba y tenían un lote donde hicieron investigaciones durante 10 o 15 años sembrando maíz, 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 maíz. ¿Qué pasó? El suelo estaba completamente estéril porque el maíz había succionado todos sus nutrientes, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es rotar los cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Eh, Otro, para conservar cuando ya hay daño, por ejemplo, de cárcavas, ustedes ven en los terrenos con inclinación, se ve como si se estuviera ya erosionando, se van generando estos huecos. Cuando va escurriendo el agua se va formando como un riachuelo. Entonces lo que se puede hacer ahí es algunas actividades empleando maquinaria, actividades mecánicas, eh, haciendo obras longitudinales a los alrededores con algunos arbustos o plantas para que con las raíces le den mayor firmeza al suelo y no siga ampliándose esa erosión. Eh, de forma transversal también se pueden poner gaviones o diques para que no vaya bajando el material. Y eso puede evitar que haya mayor erosión hídrica por la escorrencia del agua, ¿no? Se puede hacer unos surcos para evitar que el agua vaya escurriendo por acá. Más bien se desvíe el agua para evitar que se vaya escurriendo y acrecentando el problema de la erosión. Para los suelos ácidos, la forma de recuperarlos es aplicando cal. ¿Ya? La cal, el yeso contiene cal. Entonces, aplicando yeso se va recuperando suelos ácidos. Para mejorar la fertilidad de los suelos químicos, se pueden usar fertilizantes químicos como la urea, ya saben, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, pero también se podrían hacer abonos orgánicos. Los residuos sólidos orgánicos del hogar, todo resto de vida, vegetal o animal, puede descomponerse y generar estos fertilizantes orgánicos, es decir, se les restituye la fertilidad a los suelos. Se puede combinar los fertilizantes orgánicos con un poco de abonos químicos para mejorar la calidad nutricional de los suelos, es decir, para mejorar la fertilidad. Cuando los cultivos han agotado algunos nutrientes, es necesario algunos químicos, algunos micronutrientes, ya saben, en pequeñas cantidades. Entonces, un puñado se los parte en una hectárea y ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. ¿Listo?
Estos abonos orgánicos, por ejemplo, los que se combinan con biofertilizantes, pueden ser producto de procesar o de convertir residuos sólidos o las excretas, convertirlas a través de algunos biodigestores. Pueden producir abonos sólidos, pero también pueden producir fertilizantes líquidos de la urea. Saben que de la orina del ser humano también se genera urea, que tiene fertilizante. Entonces puede ayudar a fertilizar. Esta degradación de los residuos sólidos orgánicos puede realizarse con la ayuda de microorganismos, bacterias o también con lombrices, con lombricultura para transformar los residuos sólidos en materia orgánica descompuesta. Otras formas de controlar la degradación del suelo puede ser el cultivo en franjas, en lugares donde hay muchos vientos, entonces se puede sembrar en algunos surcos unas plantas más elevadas para proteger a los otros cultivos. Pueden ser cultivos asociados también. Hay algunos cultivos asociados, como por ejemplo cuando se cultiva maíz, se cultiva un surco de maíz y al medio se colocan algunas oleaginosas, hay unas plantas, unos abonos verdes, como por ejemplo la crotalaria o el frijol. Los primeros que hacían estos cultivos asociados eran los mexicanos y ellos son famosos por poner los tacos con frijoles, ¿no? Entonces asociaban las plantas que chupan el nitrógeno con las plantas como el frijol que fijan el nitrógeno. Y de esa manera, en el mismo periodo de siembra, tenían dos cosechas, la del maíz y la del frijol. Y a la vez que el maíz estaba chupando el nitrógeno y el frijol o las oleaginosas estaban fijando el nitrógeno. ¿Ya? Eh, Después se pueden usar los abonos verdes que les decía. Se puede rotar o se puede sembrar al mismo tiempo que el cultivo principal. Entonces, los abonos verdes, los que fijan nitrógeno, están la avena blanca, la avena negra, acebén, el nabo, el trigo mourisco, la vicia. Estas plantitas que les mencioné, las crotalarias, la crotalaria en sus distintas especies, que son como arbustos grandes. Tiene unas ventajas, que si se siembra en medio de los surcos del maíz, la crotalaria es una especie de arbusto que va a crecer y va a competir con la hierba que también compite con el cultivo principal, va a crecer y la va a eliminar, le va a ganar, le va a dar sombra, el sol no le van a llegar a las hierbas perjudiciales y va a crecer esa crotalaria. Después de cosechar la planta principal como los choclos del maíz, después de cosechar eso, queda la materia verde y esa se puede usar para alimento de ganado. Entonces, en épocas secas, el ganado puede comer eso. Además que también sirvió para fijar el nitrógeno. Y lo que no pueda comer el ganado, luego se lo corta y se deja que se reincorpore al suelo, ya como materia orgánica para producir el humo. Aquí veíamos la forma de protección en pendientes, hacer estas zanjas para evitar que el agua vaya escurriendo por todo el perfil de un cerro. Más bien se hace estos surcos controlados y se puede incluso cultivar. Pero no es recomendable cultivar en pendientes mayores a 30 grados o 12% de inclinación. ¿Por qué? Porque el agua va a lavar los nutrientes, va a lavar la arcilla, que da mejores propiedades al suelo, y no es muy recomendable, ¿no? Eso sería respecto a suelos. Son las 6:05. Quería ir viendo